Bueno, para comenzar a hablar de lo que son las funciones, vamos a hacer una diferencia en primer lugar de lo que son tanto el dominio, el codominio y el rango, que son tres elementos muy importantes para definir totalmente lo que es una función. Entonces vamos a imaginarnos en primera instancia que tenemos dos conjuntos. Este primer conjunto que está compuesto por la letra A, la letra B y la letra C. Nada más, nada menos. A ese conjunto le puse como nombre letra. Y un segundo conjunto que se compone de algunos nombres de personas y elegí estos nombres de acá. Y el nombre de este conjunto que contiene estos nombres se llama nombre. Entonces cada vez que digamos letra, en este caso vamos a estar hablando de este conjunto, y cada vez que digamos nombre vamos a estar hablando de este conjunto. Y por ende solamente de los elementos que componen ese conjunto, ningún otro más. Entonces uno puede definir lo que es una función entre estos dos conjuntos como una regla de correspondencia, una regla que termina siendo corresponder a cada elemento de este conjunto letra, un solo elemento de este conjunto nombre. A eso le llamamos función. Es decir, a este primer elemento que es A, va a estar asociado uno de los elementos de este segundo conjunto. Y solamente uno. No pueden estar asociados dos. A este conjunto B va a estar asociado también uno de esos elementos. Y a este conjunto C también necesariamente uno solo de estos elementos del conjunto nombre. Entonces hay muchísimas reglas de correspondencia y por ende muchas funciones que nosotros podemos definir entre estos dos conjuntos. Por ejemplo, podemos elegir una función que se llame f, que iría de letra a nombre. Se suele escribir de esta forma, esta es la notación usual, donde letra es el dominio, porque es el conjunto de donde la función va a tomar los valores. Y en segundo lugar ponemos nombre, porque nombre viene a ser el codominio de la función f, porque es el conjunto que tiene los elementos con los cuales se van a asociar a cada elemento que yo saque de letra. Por ejemplo, yo puedo decir que f es la función, y me voy a inventar una regla ahora, es la función que va a asociar a cada elemento de letra un nombre femenino. Entonces, si yo tomo A, el primer elemento de letra, esto va a estar asociado a un nombre de estos. Y sería a los femeninos, que es como aclaré recién. Entonces vamos a tener, un nombre femenino, me olvidé de decirles, ¿verdad? Un nombre femenino con el cual, con la cual, con el cual empiece con la misma letra. O sea, por ejemplo, si yo elijo A, entonces tiene que ser un nombre de estos que empiece con A. Pero además de ser eso, tiene que ser un nombre femenino. Entonces A estaría relacionado con Ana, siguiendo esa regla que me acabo de inventar totalmente arbitraria. A estaría relacionado con Ana, de esta forma. ¿Podría estar relacionado con Alberto? No, porque a pesar de que Alberto también empieza con A, no, no es un nombre femenino. Entonces, debe existir alguna función, de hecho vamos a ver otra función después, con la que sí esté relacionada, pero en este caso no, porque específicamente dije que empiece con la letra en cuestión y que sea un nombre femenino. Y el único que cumple con eso es Ana. B, por la misma razón, estaría relacionado con Belén. Entonces voy a marcar esa relación acá con una flechita. B está relacionado con Belén y C está relacionado con Carla. Si ustedes se fijan, hay otros nombres con A, B y C de este lado, pero no cumplen con la regla que yo impuse, que es que sean nombres femeninos. Entonces, esta es la acción de esa función que yo acabo de definir, letra a nombre, es decir, iría del conjunto letra al conjunto nombre. Eso es lo que indica esto que escribí acá. Estos son los elementos del dominio y estos son los elementos del codominio.
Entonces, nosotros podemos empezar a llenar un poquito lo que puse acá al lado. El dominio de la función, dominio de f, porque a la función le llamé f, entonces pongo dominio de f, va a ser un conjunto. ¿Qué conjunto va a ser? Y va a ser el conjunto del cual la función extrae los valores. Es decir, el conjunto letra. Acá se ve. Es de acá a para acá donde va. Entonces, está relacionando estos elementos en primera instancia. Entonces, sería letra. Recuerden que letra no es una palabra nada más, sino que en este ejemplo, en este contexto que acabamos de describir, es este conjunto que tiene a los elementos A, B y C. Entonces me estoy refiriendo a ese conjunto. Entonces ese conjunto que se llama letra es el dominio de la función. El codominio de la función sería el conjunto al cual llega, por decirlo de una forma, las flechitas que estoy sacando de acá. Serían los elementos con los cuales, el conjunto que contiene a los elementos con los cuales está relacionado el dominio. Entonces, no es difícil ver que entonces el codominio sería nombre. Y la misma observación, a ver, voy a escribir nombre, la misma observación que hace rato, nombre no es solamente una palabra, sino que en este ejemplo yo ya definí que la palabra nombre voy a usar para hablar de este conjunto que está acá. Después tenemos un concepto extra que es el rango de la función. Y el rango no es otra cosa que un conjunto nuevo que no estamos viendo a simple vista acá, pero existe en toda función y es el conjunto de todos los elementos del codominio. Es decir, de este conjunto van a ser algunos, va a ser un conjunto, perdón, que va a tener a algunos de estos elementos, algunos de los elementos de nombre. ¿Qué elementos van a ser eso? Esos van a ser específicamente los elementos que están relacionados por la función. Es decir, Ana, Belén y Carla. Ni Alberto, ni Blas, ni Carlos están relacionadas por esa función f que me acabo de inventar. Entonces no corresponden al rango de la función. Sí forman parte de lo que es el codominio, porque el codominio es cualquier conjunto que contenga a estos tres elementos. Pero el rango va a ser específicamente el conjunto de de los tres elementos que sean imágenes, se suele decir, por la función. Entonces, yo me voy a inventar acá abajo, voy a escribir en otra notación de conjuntos, voy a escribir un conjunto, le voy a llamar n mayúscula, por ponerle un nombre, n mayúscula. Y en vez de hacer un circulito así como hicimos y escribir adentro, voy a escribirlo entre llaves. Generalmente esto se hace para denotar conjuntos. Si algo está entre llaves, nosotros ya generalmente asumimos que estamos hablando de un conjunto. Entonces lo que voy a hacer es simplemente decir acá adentro de las llaves cuáles son los elementos del conjunto. Entonces, el conjunto N puede ser Ana, Belén y Carla. Elegí estos tres porque, como les dije hace rato, son los tres elementos que están relacionados por la función. Entonces, a ese conjunto n le voy a llamar rango. Entonces, voy a escribir acá n. Entonces, recapitulando un poquito, el dominio de esta función que yo me acabo de inventar, ¿verdad? Voy a repetir primero que nada la regla que cumple la función. La función que yo me inventé es una función que va de letra a nombre y que cumple lo siguiente, que va a relacionar a cada una de las letras con un nombre que empiece por una de ellas, ¿verdad? Por ellas, por cada una. Es decir, A con A, B con B, C con C, que empiece con la misma letra, pero que adicionalmente sean nombres femeninos. Entonces, esa era la función que me acabo de inventar. Y de esa función, si preguntamos por su dominio, vamos a decir que es el conjunto de letra. Si preguntamos por el codominio,
mirando acá, vemos que es nombre, que es donde van las flechitas. Y el rango es un conjunto que se llama N, que yo definí después, que es este de acá, el conjunto que contiene a Ana, Belén y Carla. ¿Por qué? Porque el rango es justamente el conjunto de todos los elementos del codominio que son imágenes por la función. Entonces, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer un segundo ejemplo de esto. Voy a borrar por acá. 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 Bueno, entonces, volvemos a tener la misma situación. Tenemos un conjunto letra, que se llama letra. Un conjunto nombre, cuyo nombre es nombre. Por eso le estoy diciendo nombre. Y vamos a volver a tener una función f que va de letra a nombre. Pero voy a cambiarle un poquito la regla de correspondencia. De hecho, voy a eliminar estas flechitas, ¿verdad? Bueno, después voy a eliminar. Voy a cambiar un poquito nada más la regla que hice hace rato. Ahora voy a decir que f va a ser la función que va a mapear los elementos de letras, es decir, A, B y C, con los nombres que empiezan con cada una de las letras. Lo mismo de hace rato, A con A, B con B, C con C, pero donde los nombres sean nombres masculinos. Hace rato eran femeninos, ahora van a ser masculinos. Entonces vamos a tener que la función f va a cambiar un poquito. Ahora sí voy a borrar las flechitas. Este y este. Entonces, con esa nueva regla, yo voy a tener que A se va a mapear o va a ir por la función a Alberto. Así. Voy a tener que B va a ir a Blas y C va a ir a Carla. Ahí está. Entonces, esa es la forma gráfica, por decirlo de una forma, que tiene esta función. Entonces, vamos a volver a determinar tanto el dominio, el codominio y el rango de la función f, definida como les acabo de decir en palabras. Entonces, el dominio va a ser el conjunto de salida, de donde la función toma los elementos, y obviamente va a seguir siendo el conjunto letra, porque yo no cambié eso. Letra. El codominio va a seguir siendo el conjunto nombre, es el conjunto donde van a parar las flechitas. Nombre. Con eso no hay ningún cambio. Lo que va a cambiar en esta función, como que cambié la definición, es el rango de la función. El rango ya no va a ser n, porque n son los nombres femeninos acá. Y en este caso me voy a inventar, de la misma forma que hice hace rato, un conjunto M. Le puedo decir, ahora puedo escribir acá abajo un conjunto M, cuyos elementos van a ser Alberto, Blas y Carla. Perdón. Acá me equivoqué. La C no va a Carla, va a Carlos. Acuérdense que son los masculinos. Ahí está. Entonces esos tres serían los elementos, Alberto, Blas y Carlos. Entonces puedo escribir un conjunto M así y ponerle M acá, como hice hace rato, o para ahorrar tiempo, espacio, nada más, voy a escribir directamente en notación de conjunto acá. El rango va a ser un conjunto cuyos elementos van a ser Alberto, voy a seguir abajo porque no me entra nada más, ¿verdad? Blas y Carlos. Estoy escribiendo abajo solamente porque no me entra y ahí cierro la llave. Ese sería el rango esta vez. Entonces, al cambiar un poco la definición de lo que es la función, yo ya puedo, ya noto que hay un pequeño cambio específicamente en el rango. El dominio y el codominio quedan iguales porque no los toqué. Pero el rango siempre va a cambiar según cuáles sean las reglas de correspondencia porque, como les dije recién, y esto hay que recordar bien, el rango es el conjunto del codominio, del codominio
de aquellos elementos que están relacionados por la función. Y los únicos que están relacionados por la función en esta nueva función son Alberto, Blas y Carlos, ningún otro. Una vez entendido eso, podemos hacer un ejemplo un poco más numérico, ¿verdad? Que son de los que más vamos a ver para hacernos una mejor idea de cómo se aplica esto en matemáticas. Vamos a tener dos conjuntos primeramente. Este conjunto que le llamé A y este conjunto que yo decidí llamarle B. El conjunto A es el conjunto de estos tres números, 2, 3 y 4. Y el conjunto B es el conjunto que contiene a estos cuatro números, 4, 6, 8, 16. Entonces, esos son los dos conjuntos con los que voy a trabajar. Y yo digo que voy a definir una función que le llame f, también le podemos llamar g, h, como ustedes quieran, es solamente un nombre. Una función f que va del conjunto A al conjunto B, es decir, la orientación de las flechitas van a ser desde A hasta B. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el dominio de la función es A y el codominio es B. Y la regla de correspondencia, la regla que va a acompañar a esta función, que va a definir, perdón, esta función, no se las voy a decir de forma hablada, sino que les voy a escribir acá de forma matemática. F va a ser igual a 2x. La multiplicación de 2 por x. Ya vamos a ver cómo utilizamos eso enseguida. El dominio, vamos a llenar esta parte del dominio primero. El dominio va a seguir siendo A. Eso se nota a simple vista. Este siempre es el dominio, es el conjunto del cual salen las flechas, del cual la función toma los elementos. Y el codominio va a ser obviamente D, va a ser el conjunto de llegada de las flechas. B. Ahora, para el rango yo tengo que ver cómo son esas flechas. Va de acá al 4, si este con el 6 y este con el 16, o cómo es la relación. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar esos valores utilizando la regla que nos da acá este pequeño ejemplo. Entonces, voy a hacer una pequeña... Acá. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir reemplazando la x. Esto se lee f de x, ¿sí? La x por alguno de estos valores para ver con cuál está relacionado. Y cuando yo resuelva esto, obviamente si reemplazo esta x, también esta x. Cuando yo resuelva esto, voy a saber f con qué valor me relaciona. Por ejemplo, voy a tomar primero el valor 2, que es el primer elemento. Entonces, voy a reemplazar la x por la 2. Es simplemente una forma de escribir. F de 2 sería, y continúo reemplazando, ¿verdad? 2 por, es una multiplicación esto, por más de que no se escriba, por x. Y x yo digo que vale 2. Eso fue lo que yo estoy diciendo. Fue lo que dije, perdón. Es lo que estoy diciendo ahora. Entonces, f de 2, o sea, la función cuando toma el elemento 2, ¿sí? Es lo que significa, va a ser 2 por 2, termina siendo 4. Así que el 2 está relacionado por esta función así definida, y ojo, les voy a enmarcar esto para que se entienda bien, ¿verdad? La función es esto de acá, así. Es una función que va de A a B y cumple esta regla. Eso es una función. Según esta función, al evaluar esta regla, yo sé que cuando la función toma el elemento 2, eso me mapea al número 4. Entonces, esta es la primera flechita que puedo sacar, de 2 a 4. Voy a marcar, generalmente ya no vamos a marcar después, pero simplemente para hacer un poquito más gráfico todo, más visual, después vamos a evitar ya hacer estas cosas de mapear los conjuntos porque vamos a trabajar con conjuntos más grandes. Pero que tengan la idea es buena. Entonces, de 2 a 4. Ahora vamos a ver qué pasa si la función toma el elemento 3. Entonces, de la misma forma, vamos a evaluar la función
Voy a hacerlo acá al lado. Sería f va a tomar al valor 3 para saber qué pasa cuando la función toma el 3. Y sería, continuamos ahora 2 por, y en vez de x, seguimos reemplazando esto, siempre es la misma regla. 2 por, y la x ahora vale 3, porque es el valor que yo estoy tomando. Así que f de 3 vale 6. Ahí está. Entonces, cuando la función toma el valor 3, va a mapearlo al elemento 6. Entonces, voy a marcarlo en nuestro conjunto. Esta sería otra de las flechitas. 3, 6. Y el último valor del dominio que puedo evaluar, voy a hacerlo por acá, sería f va a tomar el valor 4. Y vamos a ver qué pasa cuando la f toma el valor 4. Y lo que pasa es lo siguiente, va a ser 2 por, simplemente reemplazamos la x como venimos haciendo. No se olviden, siempre estamos hablando de esta regla de correspondencia, en todos los casos. Entonces f de 4 va a salir 8. Entonces lo que dice esto que acabamos de escribir es que cuando la función toma el valor 4, del dominio obviamente, entonces eso te mapea al valor 8 del codominio. Es decir, sería, voy a marcar, así. Ya está. Entonces el rango, nosotros ya somos capaces de ver con mucha facilidad eso. El rango va a ser el conjunto del codominio los elementos del codominio que estén relacionados por la función. Y en este caso son 4, 6 y 16, no el 8. Entonces voy a escribir 4, 6, 16. Ningún otro elemento más, ningún otro elemento menos. Ustedes ya saben que podríamos escribir acá debajo, por ejemplo, una función que se llame m y decir que eso es 4, 6, 16. Perdón. Y en vez de esto de acá escribir m. Pero ya dijimos que es más rápido directamente escribir en notación de conjuntos acá arriba para no complicarnos tanto, no hay necesidad. Estamos hablando siempre de un conjunto. Entonces ahí quedaría totalmente definida lo que es nuestra función. Es la función que va de A a B con esta regla y podemos determinar que el dominio es A, el codominio es B y el rango es esto de acá, el conjunto que contiene a estos tres elementos.